Muy bien, estamos de regreso y ahora tenemos información en vivo y en directo. Julio Cisneros está en Magdalena con una información muy interesante. Atención, adelante Julio, buenos días. Ricardo Gómez, ¿cómo te va? Buenos días. Me encuentro en estos momentos en la Plaza Túpac Amaru, en el distrito de Magdalena del Mar, donde, como se puede apreciar en imágenes, a esta hora se desarrolla una campaña donde personal de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, realizan una campaña informativa con el fin de que las personas tomen conciencia sobre el correcto uso del agua potable, tanto en sus viviendas, en sus departamentos, como también en su vida en general. Me acompaña en estos momentos Gabriela Corimanya Jiménez, supervisora de servicios al usuario de SUNAS, para realizarle unas consultas a propósito de un dato que ha llamado bastante la atención. Lima, después del Cairo, es la segunda ciudad más grande del mundo asentada sobre un desierto. Sin embargo, Lima consume 150% más de agua que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Una situación bastante preocupante que nos lleva a tomar como ciudadano conciencia sobre el correcto uso del agua potable en nuestras viviendas y en nuestra vida en general. Gabriela, ¿cómo estás? Estamos para la plataforma de RPP en televisión. ¿En qué se gasta más el agua? Bueno, en realidad a veces tenemos hábitos de consumo que no corresponden en realidad a lo que deberíamos de consumir de manera diaria, ¿no? En principio, por ejemplo, cuando tomamos la ducha, ahora que en Lima, por ejemplo, ha estado haciendo frío, utilizamos, por ejemplo, la terma, ¿no? Prendemos la terma, el agua se corre hasta que, por cierto, se caliente y esa agua se está desperdiciando. Y valgan verdades, en realidad también, por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, no tenemos la costumbre de utilizar el vasito de agua, ¿no? Y yo creo que es una costumbre que deberíamos de ya acostumbrarnos en la familia, en nuestras casas, porque los niños, por ejemplo, lo hacen en el colegio. Así que por eso que nosotros hemos iniciado esas actividades durante nuestra Semana Nacional del Agua Potable, que ha iniciado ayer, y vamos a estar así en diferentes puntos de la ciudad, sensibilizando a la población, indicándole que el recurso se debe consumir de manera responsable. A propósito del desperdicio de agua que tú nos das cuenta, sobre todo al momento, por ejemplo, de cepillarnos los dientes, de dejar que el agua fluya por las duchas mientras nos enjabonamos, esta agua, ¿cuánto podría beneficiar a personas que no tienen acceso a este líquido elemento? Bueno, solamente en nuestra ciudad hay más de 700.000 personas que no tienen acceso al agua y que llegan a pagar hasta 15 soles el metro cúbico, lo que quizás tú y yo y Ricardo en estudios pagamos quizás solamente 3 soles por el metro cúbico de agua. Eso significa que hay un recurso que no se da a las personas que necesitan, que hay personas que finalmente deberían de tener el recurso porque la cobertura se debe de ampliar. Yo creo que es hora de que nosotros tomemos conciencia hoy en día de que el agua tiene que también ser un tema de solidaridad. No porque tengamos quizás los recursos económicos para poder pagarla, significa que debamos utilizarlo de manera discriminada. Yo creo que hoy en día debemos de tener muy en claro que hay otros niños, hay un señor que hace un rato nos acompañaba y decía que por cierto se bañaba solamente con un balde porque el agua le llega solamente por horas a su domicilio. Entonces si nosotros queremos lograr el acceso total de personas en sus casas, debemos de nosotros también pasar por cuidar el recurso para que haya más disponibilidad. ¿Qué distritos acá en Lima Metropolitana es donde se desperdicia más el agua? Bueno, en realidad se desperdicia indiscriminadamente a veces por el tema de distritos, ¿no? A veces podemos quizás pensar que la situación económica nos es favorable y por eso gastar más, pero también pasa que hay personas que no tienen un medidor, por ejemplo, en casa y que pagan una tarifa plana y que utilizan el recurso de manera indiscriminada porque nadie les está midiendo y porque finalmente pues no se controlan en el consumo de manera mensual, ¿no? Yo creo que hoy en día debemos de cuidar el recurso, cerrar el caño y ser más conscientes de que tenemos que pagar por lo que realmente estamos consumiendo y deberíamos de consumir. ¿Estas son recomendaciones puntuales o podrías darnos otras alternativas para el correcto uso del agua potable? Yo creo que, por ejemplo, hoy en casa que también tenemos, por ejemplo, lavadoras y utilizamos a veces esta 2 o 3 veces a la semana, deberíamos quizás reducir el consumo a 2 veces por semana o 1 vez, porque el agua que finalmente pasa por la lavadora luego después se va por el desagüe y ya no la podemos ni siquiera reutilizar. Cuando a veces no tenemos este electrodoméstico en casa, esa agua la tratamos de maximizar, ¿no es cierto?, en el uso, quizás utilizarlo
también para poder limpiar, baldear la vereda, el patio, ¿no es cierto? Utilizarlo quizás para otras actividades higiénicas en nuestro domicilio. Así que hoy creo que hoy en día tenemos que poder tomar un poco más de conciencia y utilizar ese tipo de electrodomésticos, pero de manera más responsable. Muy gentil las declaraciones de Gabriela Corimanya Jiménez, supervisora de servicios al usuario de la SUNAS, a propósito de esta actividad que se desarrolla en la Plaza Túpac Amaru, en el distrito de Magdalena del Mar, donde se está creando conciencia en la población, en las personas que residen no solo en este distrito, sino en transeúntes de otras jurisdicciones, con el fin de que se puedan adoptar las medidas necesarias en casa para poder evitar el mal uso del agua potable tan importante para nuestras vidas y también, por cierto, en nuestros hogares. Esta es la información que podemos alcanzar, Ricardo, desde el distrito de Magdalena del Mar. Adelante contigo en Estudios Centrales. Muy bien, Julio, muchas gracias. Más adelante regresamos contigo. Y por supuesto, insistir en esta campaña, ¿no? Todos debemos formar parte de este esfuerzo por no desperdiciar más agua. Además, recordemos que Lima es una ciudad que se encuentra en una franja costera desértica, ¿no? Interrumpida nada más por ríos que en realidad son pequeños, no son muy caudalosos. Se ha dicho que vivimos en un desierto y pese a ello, cuando los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, señala que la media, el promedio de consumo de agua diario por una persona debería ser de 100 litros, en Lima consumimos 250 por cada uno de nosotros en promedio. Pero podemos hacer algo para cambiar esa situación de desperdicio, de derroche del agua. Está en sus manos, está en la de todos nosotros. Vamos a cambiar de tema para contarles que ha sido ya sentenciado